Pero para charlar de este tema ya tenemos conectado a Martín Zurita, que es secretario ejecutivo de AIEPBA, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Leandro Renú te saluda. Hola Leandro, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, a ver, yo hice ahí una primera aseveración que obviamente lleva mi firma, que es el gobierno da una asistencia para el pago de la cuota a colegios privados que parece ser escasa. ¿Es escasa para ustedes? Bueno, en realidad podría ser mejor, pero en el contexto que estamos atravesando como país es una ayuda, un aliciente para las familias que están de alguna manera soportando el aumento de cuotas mes a mes. Hace 2 años que las cuotas de los colegios privados vienen aumentando todos los meses, debido a que entre el 80 y el 90% de la conformación de los aranceles tiene que ver con el costo laboral y bueno, ante los aumentos salariales que van acompañando la inflación. Esto ocurre mensualmente, por lo tanto, si bien es una ayuda que podría haber sido mayor, es importante y significativa para las familias de clase media trabajadora que envían a sus hijos a escuelas privadas, que reciben un aporte estatal y por lo tanto son cuotas relativamente bajas, pero que para este contexto cuesta pagarlo, ya que no aumenta solamente la cuota del colegio, sino todos los valores de la economía. Ahora, Martín, el gobierno en el comunicado que dio ayer a través de del Ministerio de Sandra Petovelo dijo, acá van a verse beneficiados aproximadamente 2 millones de chicos. A mí me parece que es un número demasiado alto, teniendo en cuenta las restricciones que hay, porque recordemos que, y ya te dejo, además de la cuota de 54.000 pesos, esto en realidad te está cubriendo la mitad, 27.000 y pico de pesos, también hay una restricción de ingresos. O sea, son 7 salarios mínimos vitales y móviles, un poquito más de 1 millón de pesos por familia. Por lo tanto, se achica mucho el margen. ¿Llega a contener a 2 millones de chicos esto? Mira, los cálculos que nosotros hicimos tienen que ver con 6.000 escuelas y 2 millones de alumnos. Ahora, habría que ver en esos, los padres de los 2 millones de alumnos, si realmente exceden esos 7 salarios mínimos vital y móviles, que como vos Sí, bien decís, tiene que ver con 1.400.000 sí. pesos. Entonces, a nivel escuelas, sí, son 6.000 escuelas las que cobran como arancel base menos de 54.000 pesos. Son 6.000 escuelas y 2 millones de alumnos. Ahora, nosotros no sabemos ni podemos determinar el caso de cuántas familias en su ingreso mensual están por arriba, por encima de ese 1.400.000, pero Claro. sí estarían en condiciones de acceder esa cantidad. Ahora, ¿cuántas familias no accederían por esta limitación? No lo sé. Ahora, Martín, vos decís 6.000 escuelas, ¿sobre qué total de escuelas privadas? 14.000. Hay 14.000 escuelas privadas, de las cuales 4.000 no tienen ningún tipo de aporte estatal, y de las 10.000 que quedan, hay 4.000 que tienen aportes del Estado por debajo del 75%, que tampoco entrarían. Por eso el universo que se tomó es básicamente el de la mayor cantidad de aporte estatal, que responde de alguna manera a las cuotas más bajas, aunque nosotros en reuniones previas que mantuvimos con la Secretaría de Educación pedimos que también se integre a escuelas que tenían menos aporte estatal, 60, 40%, o directamente escuelas como jardines maternales que no reciben Sí. ningún tipo de aporte estatal, y que están en una situación realmente bastante complicada. Mm. De hecho, este año hubo una disminución bastante importante en las inscripciones de los jardines de infantes y jardines maternales, que de alguna manera no entran dentro de esta normativa, pero que necesitan y en muchos casos cobran cuotas similares a pesar de no tener aporte estatal. Ahora, Martín, yo acá estaba apuntando la cuestión de los 3 meses, porque esta ayuda rige por 3 meses. O sea, ¿por qué se eligieron esos 3 meses? Mirá, es un criterio que determinó el gobierno. No sabemos si va a continuar. Es mayo, junio y julio. Hay que ver si cuando termina el mes de julio esto vuelve a renovarse, ¿no? Ahora, Esta tengo una pregunta, resolución. perdón que te interrumpa, tengo una pregunta de un Sí. sentido común total. ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno
tumba los acuerdos de precios que había para las tarifas de los colegios privados y a la vez saca guita del bolsillo y se compensa una parte de la cuota. Ahí hay algo que está mal, digamos, que no está bien. ¿Cuál es el sentido de no ir a arreglar o poner una pauta de aumento y después garparla con la del Estado, la diferencia de las cuotas? No se entiende eso. No, acordate que lo de los topes a las escuelas privadas, vos decís que se sacó ahora el tope a las escuelas Claro, privadas, digamos, si el gobierno habilita aumentos pero mirá que libres, no ¿qué fue así, sentido ¿eh? tiene? Está bien, pero a ver, ¿qué sentido tiene que el gobierno compense con plata del Estado si a la vez le está dejando a las empresas que aumenten libremente? ¿Cuál es el sentido de eso? No, en realidad nunca ocurrió esto de dejar a nosotros aumentar libremente. Eso fue Mm. una interpretación errónea, porque vos pensás que todas estas escuelas están fuertemente reguladas por el Estado. Toda aquella escuela argentina que tiene algún tipo de aporte estatal, que son las 10.000 escuelas, el 70% del total, están reguladas por cada una de las provincias. No, nunca podrían Sí, las que aumentar tienen libremente aporte, bueno, porque las que tienen aporte estatal, pero las que no tienen sí aumentan lo que quieren. claro, pero las que no tienen no entran en este programa. Bueno, O por sea, eso son digo. escuelas que... Sí, pero ojo que no es este gobierno, yo no quiero hacer una defensa del gobierno, ni mucho menos, pero no es este gobierno el que liberó los aranceles de las escuelas sin aporte. Desde Mm. siempre las escuelas sin aporte estatal tuvieron aranceles liberados. Lo único que ocurrió este año es que una resolución que nos obligaba a presentar las declaraciones juradas con los aranceles a Nación, no se presenta ahora a Nación y se presenta a las provincias, como se hacía siempre, pero no es que se liberó los valores, porque en realidad siempre esta normativa, por lo menos desde el año 93, es así. Ujú, ujú. Está claro eso. Ahora te hago unas dos últimas preguntas. Una es, cuando se toma esta decisión, el gobierno debe suponer, y me lo dirás vos, que está habiendo o deserción del colegio privado para pasar al público, o migración, o gente que dice, che, la verdad no puedo pagar la cuota. ¿Pasan esas cosas? Sí, nosotros en el mes de noviembre, fines de noviembre, principio de diciembre, hicimos un relevamiento donde ahí estaba la prematriculación, ¿no? La gente, y veíamos que no se movía el número, pero sí había pase de escuelas más, de cuota más alta, cuota media, de cuota media, cuota baja. Ahora, hicimos nuevamente para confirmar o no ese relevamiento del año pasado, esa foto del año pasado, y esa foto cambió. En realidad, la semana que viene vamos a presentar, lo hicimos junto con CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que relevó y todo el departamento de estadísticas trabajó. Te adelanto que en lo que vamos a presentar hay una disminución de la matrícula en las escuelas privadas, que no la teníamos el año pasado, no la vimos, o sea, los números daban otra cosa, pero evidentemente hubo gente que pagó la matrícula, pero luego no, en el mes de marzo no vino, se Mm. anotó en el estado, desertó de la matriculación en privada, sobre todo en jardín maternal, jardín de infantes y escuelas secundarias. En escuelas primarias más o menos se mantuvo el ¿Y de mismo cuánto es número. la Así caída? que, mira, no te voy a decir el porcentaje porque todavía no lo Sí, tenemos que presentar, pero sí te digo que en jardines, de cada 3 jardines, en 2 hay menos matrícula que el año pasado. O sea que es es bastante importante. significativa, es importante. Entonces yo creo que de alguna manera esta medida responde a eso, porque vos fíjate que también cuando decíamos que había pases de escuelas privadas más de cuota más alta, cuota media y de cuota media, Mm. cuota baja, ¿qué pasa de los de cuota baja? Si hay un corrimiento, aquellos de cuota baja, Obviamente, bueno, de alguna obviamente. manera es esto lo que respondería. Lo que pasa que llega por ahí en el mes de mayo, Sí, donde ya claro. la gente anotó, ¿no? O sea, Exactamente, exactamente. Martín, Zurita, como siempre, un placer charlar contigo. Gracias por estas palabras. bueno, no, por favor, gracias a vos, a disposición siempre.